Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 15. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra vez, 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor Dios, nos humillamos delante de tu presencia. Sabemos que tu palabra dice: donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allá estás en medio de nosotros. En esta hora que se va a mentar tu palabra, sea tu Santo Espíritu que me ayude, que me recuerde, que me enseñe. Igualmente a mis hermanos, que abren el oído, el entendimiento, para que entiendan, comprendan tu mensaje, tu exhortación en esta hora. En tu nombre, Jesucristo, damos gracias. Amén. Se pueden entrar. El tema del mensaje es: que usa bien la palabra de verdad. En otras versiones dice que traza bien la palabra de verdad. O sea, esto habla de una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y cuánto es necesario en este tiempo conocer bien la Biblia, trazar bien la palabra, interpretarla correctamente, porque la Biblia dice que Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. No pocos, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se van a engañar. Tú conoces bien la palabra de Dios, no se será engañado. Miren, allá en Estados Unidos, una cajera, si tú le ves, le enseñas un billete de 20 o de $100, inmediatamente al verlo sabe si es verdadero o es falso. Inmediatamente sabe eso, si es verdadero o es falso. Tenemos que tener discernimiento aparte. ¿Cómo se discierne la palabra de Dios? A través de la escritura de la palabra. Se discierne también por los hechos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por los hechos se conoce a la persona. Si un cristiano se dice que es cristiano, debe hablar como cristiano. Sea un doctor, un médico, un ingeniero, por sus hechos se va a conocer. Es más, si actúa correctamente, va a tener buena reputación. Si actúa incorrectamente, va a tener mala reputación. ¿Sí? Tercera cosa por lo cual se discierne por el Espíritu. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la palabra de Dios donde una divina andaba grite y grite diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de verdad, el camino de Dios? Entonces, eso lo hizo por varios días. Por varios días estuvo grite y grite esta persona. Pero le molestó en su espíritu a Pablo. Y reprendió al espíritu ese de adivinación, lo echó fuera. ¿Cómo lo discernió? A través del Espíritu. O sea, en su Espíritu Santo no le cuadraba algo, porque una divina que hacía brujería, y por lo tanto por sus hechos estaba reprobada, aunque en ese momento varios días estuvo haciéndolo, y hasta que reprendió el espíritu de adivinación y lo echó fuera. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios bien correctamente. Hay normas de interpretación de la Biblia. Vamos a tocar una. El principio del contexto. ¿Qué dice arriba? ¿Qué dice abajo? Ese es un contexto que se llama contexto inmediato. Y hay un contexto más atrás,
y más atrás. En sí, toda la Biblia es un contexto también. Para poder interpretar la Biblia correctamente tenemos que ver el contexto. Y vamos a probar con la Biblia a ver cómo interpretamos este pasaje. Cuando Pedro está y tiene una visión, y en esa visión ve un lienzo de todos los animales, cuadrúpedos, de todas aves, animales y todo, y la voz le dice: mata y come. Y eso sucede por 3 veces. Sí, sucede por 3 veces, de tal manera que dice Pedro, dice: yo nunca he comido cosa ninguna inmunda, más que era judío y dijo: no, pues ¿cómo? Sin embargo, aquí se interpreta de qué está hablando Dios. ¿Qué le estaba diciendo exactamente Dios a Pedro? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Quién sabe? Pero para no tardarnos mucho, no le está hablando de comida. Fíjense nada más, porque después tiene hambre, en lo que le preparan algo, vienen los siervos de Cornelio y el Espíritu Santo le dice: ve con ellos. Y va con Cornelio y ahí tiene junta sus familiares y todo, y empieza a predicar, a hablar del mensaje de Cristo, del Evangelio, porque Pedro tenía la llave del Evangelio de Hechos 2 con los judíos y la llave para los gentiles aquí con Cornelio. Empieza a hablar y cae el Espíritu Santo igual que en Hechos 2. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y luego, ¿qué dice Pedro? Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, lo que Dios le quería decir con ese lienzo es que no hiciera acepción de personas, porque inclusive en líneas atrás de la Biblia fue reprendido por Pablo porque andaba judaizando. Sí, andaba judaizando y la salvación es únicamente por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se glorie. Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por fe únicamente. El ladrón de la cruz es un ejemplo tremendo, ¿va? Que él creyó que Jesucristo era un rey y que tenía un reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues esa fe lo salvó. Y a punto de morir, siendo un malhechor, un criminal, un ladrón, sin embargo, como creyó, se salvó a la última hora. A lo mejor fue primero que se salvó, después de la muerte de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, y claro, eso es el contexto. Dice más adelante, lo que dice más atrás. Lo que dice más atrás, el contexto un poco más lejano, dice que Jesucristo ordenó ir a sus discípulos, y nos dice a todos, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? A todas las naciones. No nomás le está diciendo que a los judíos o a la nación de Israel, está diciendo a todas las naciones. Amén. Ahora, un contexto más lejano lo vemos en Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Dice Dios: mira las estrellas de los cielos y mira la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Sabemos que por la Biblia que Abraham es padre de los judíos y padre de los árabes. O sea, los que se andan peleando ahorita son medios hermanos. Sí, del mismo padre, diferente mamá. Unos son de Sara y otras son de Agar. ¿Sí me explico? Es el mismo padre. ¿Y de qué habla la arena del mar? Habla de los árabes. Y las estrellas de los cielos habla de los judíos, no de todos, el remanente cristiano. Habla de los cristianos también, las estrellas de los cielos. ¿Sí me explico? Es el contexto más lejano. O sea, Dios no hace acepción de personas. Así la interpretación correcta de la Biblia. Uno puede decir: no, es que la comida esto, los judíos no deben de comer esto, aquello, etcétera. No, de eso no está hablando el pasaje.
Y siempre hay que ver el contexto. Es un principio para interpretar correctamente la palabra. Trazar bien, usar bien la palabra de verdad. A ver, porque podemos decir muchas cosas y ahí agarrar un texto fuera de contexto. Es un pretexto. Por ejemplo, a lo mejor ya lo dije la vez pasada, no me acuerdo. Que dice, hay tiempo de matar, dice en Eclesiastés. Hay tiempo de matar. Entonces los sicarios, los malos también. Pero la Biblia, con toda la Biblia, el contexto de la Biblia no es así. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, debemos de tener no solamente amor a los judíos, al amor a los árabes, al amor a los chinos, a los indios, al hindú, a los americanos, a brasileños, todo. Tenemos que tener el amor a Dios, no matarlos. Inclusive Dios condena más, no solo no matar, sino el odio y el enojo contra su hermano, ¿verdad? Que le equipara a matar, ¿verdad? No vamos a tener enojo o ira contra tu prójimo. Entonces vemos claramente que allí es un texto, y ahorita suceden muchas cosas que sacan el texto fuera de contexto y no es correcto. Por ejemplo, hay un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo dicen mucho en la iglesia y lo cantan también muchas veces. Pero ¿qué es lo que quiere decir todo lo puedo? ¿Qué significa? Otra vez el contexto. Dice en el contexto de esa manera, sé tener abundancia. Dice Pablo, ¿verdad? Y dice padecer en necesidad. O sea, vamos a padecer necesidad, el mundo vamos a tener aflicción. Pero sin embargo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la enseñanza está aquí, que teniendo abundancia, todo lo podemos. Teniendo necesidad, también todo lo podemos. Amén. Dios, aunque Dios suple siempre a sus siervos, a sus hijos, a los justos. Si vemos la Biblia, cuando salió el pueblo de Israel ahí en el desierto, le sacó agua de la peña, de la roca, y les hizo sacar pan del cielo, el maná, que es un tipo de figura de Cristo. El maná redondo caía del cielo y era cocido en el fuego, porque Jesucristo pasó la cruz en el fuego para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, si vemos claramente en la Biblia, hay muchas cosas en la Biblia que sacamos fuera de todo contexto y no debe ser así. Ahora, hay un método tan vivo para trazar bien la palabra de Dios: es observa, interpreta y aplica. Observa el pasaje. Muchas veces se equivocan en el observar. Amén. ¿Y cómo se equivocan? Muchas veces les preguntan a los hermanos, a ver, ¿en qué dice la Biblia? No lo que dice la película. ¿En qué se fue Elías al cielo? Y dice, en un carro de fuego. No es cierto. Dice el texto textualmente así, dice, estando Elías y Eliseo, que aquí un carro de fuego separó a Elías de Eliseo. Y Elías subió en un torbellino. Es lo que dice la Biblia. Ya, si nos equivocamos en eso, pues nos vamos a equivocar más fácil en la interpretación. Sí. Hay otro ejemplo que les he preguntado así, amigos y todo eso, hasta muchachos de seminario allá de San Blas les he preguntado y no saben. Y sencillo. ¿Quién le cortó el pelo a Sansón? Muchos dicen, no, que Dalila. No es cierto, Dalila le sacó el secreto, nada más. Y dice la Biblia que llamó un hombre y el cual le cortó las 7 guadejas de su cabeza. Fue un hombre que le cortó, ella nomás le sacó el secreto. ¿Sí me está explicando? Y así hay muchas cosas. Aún en una forma literal nos equivocamos. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y decimos, no,
no, ya soy cristiano, el ángel está conmigo, me va a defender. Sí, pero fíjate, alrededor de los que le temen, ¿quiénes son los que tienen temor a Dios? Que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es aborrecer el pecado. ¿Qué es el temor a Dios? Si ese cristiano o cristiana no aborrece el pecado, la maldad, lo ama el pecado, no va a estar el ángel allí. No va a estar el ángel y menos lo va a defender, porque no va a estar el ángel, menos lo va a defender. Pero muchas veces el pecado hace de esta manera, corta la bendición de parte de Dios, el pecado. Aparte que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Mira, un ejemplo bien claro está en la Biblia. ¿Se acuerdan de que tomaron Jericó, ¿verdad? La ciudad de Jericó, cayeron los muros, ¿verdad? Dieron, ¿cuántas vueltas dieron? Vueltas, lo que dice la Biblia. 13 vueltas. Fueron 7 días. Y lo pueden checar en la Biblia, no creen que les estoy echando mentiras. 7 días. Y el último día dieron 7 vueltas. 6 y 7 son 13 vueltas, hermano. Uno dice, no, son 7 vueltas. No, son 13 vueltas, son 7 días. ¿Sí me explico? Pero después que conquistan Jericó, hay un pueblo que se llama allí. Y les dice Moisés, no, pues estos son poquitos, no alcancemos a todo el pueblo, mejor que vayan unos cuantos que sí van a poder. Y de repente no pudieron. ¿Por qué no pudieron avanzar? El pecado de Acán. Dice que cuando conquistaron Jericó, agarró un manto babilónica, unas piezas de oro y cuanto que eran del anatema. Y realmente Dios se enojó con el pueblo de Israel y allí perdieron con ahí, que es un pueblo menor, por el pecado. El pecado les estorbó, no pudieron avanzar, no pudieron tener victoria por el pecado. Ahora, volviendo al texto ese, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tú tienes temor a Dios, tú aborreces el pecado. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tú aborreces el pecado. Y si no aborreces el pecado, lo amas. Y si amas el pecado, no tienes temor de Dios. Y el ángel no está, ni menos lo va a defender. Me estoy explicando. Me estoy dando. Es como el texto que dice también en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí me está explicando? Y dice, ya ves, y otros hermanos dicen, no, ya ves, no tengo condenación, haga lo que haga. No, mira, si andas en pecado, en maldad, andas conforme a la carne. Y sí hay condenación, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No satisfaces los requisitos para que no tengas ninguna condenación. ¿Me estoy explicando? Tienes que satisfacer los requisitos, andar en el Espíritu, no conforme a la carne. ¿Me estoy explicando? Y así hay muchas cosas que no, por ejemplo, muchos dicen que no hay infierno. Los ateos principalmente, y hasta los sabáticos y los séptimos días y los testigos de Jehová, para ellos no hay infierno, siendo que Jesucristo es el que habló más del infierno, más que los profetas del Antiguo Testamento. Él habló más. Hay muchos textos. Si tu ojo, si tu mano, si tu pie te hace ocasión de caer, mejor córtalos, porque mejor estar manco o cojo que entrar todo tu cuerpo en el infierno, donde el gusano no muere, ¿verdad? Y la llama no se apaga. Está bien claro eso es lo que dice. Mire, Dios es justo y no va a pagar lo mismo al justo que al pecador.
Nunca va a pagar lo mismo al justo que el pecador. Un ejemplo bien claro que lo vemos en Sodoma y Gomorra. Empieza Abraham orando, si hubiera 50 y luego si hubiera 40 justos. Si me estoy explicando, llega hasta 10. Por esos 10 mandó 2 ángeles que salían de Sodoma y Gomorra. Y destruyó Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra destruyó, la volvió en cenizas. El juicio de parte de Dios por el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces Dios no paga lo mismo al justo que al pecador. Dios es infinitamente justo. Por eso nosotros, para no ser engañados, necesitamos ver la palabra de Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo dice? ¿Cómo lee? ¿Se acuerdan con el etíope que iba en el desierto y que Felipe le dice al Espíritu: acércate a ese carro? Y el etíope viene leyendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro menospreciado y no lo estimamos. Entonces ese pasaje de Isaías 53, que es un pasaje irrefutable, que los judíos no saben qué hacer, hasta tuercen la escritura, lastimosamente, para no decir que Jesús es el Mesías. Iba leyendo y luego le dice el etíope a Felipe: ¿que está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Y de esa parte le empieza a explicar el evangelio. Hermanos, no seamos engañados. Hay los judaizantes también, no solamente los falsos, son testigos de Jehová, los sabáticos, los católicos, con todo respeto, los judaizantes y otros más, que si no te ponen el listo te pueden engañar, hermanos. Y no va a ser, dice la Biblia, la palabra de Dios, es una orden, un mandamiento: escudriñar las escrituras, porque ahí está la salvación. Son las que dan testimonio de Cristo, hermanos. Estemos alertas. Esta es una advertencia, un llamado para todos los hermanos que ya estamos en Cristo. Y no seamos engañados. Todavía hermanos me han contado que estaban en la iglesia y luego andan con el atalaya, con los testigos de Jehová. ¿Qué pasó ahí? Fueron engañados. O que fueron judaizantes ya con el kipá y con las leyes ceremoniales y todo eso. Espérenme. Tiene que abrir bien los ojos y conocer la palabra de Dios bien, para que no sea, con sus contextos y todo, para que no seamos engañados, porque Cristo dijo: mirad que nadie se engañe, hermanos. Hermanos, esta es una exhortación, una advertencia, porque Cristo dice: mirad que nadie se engañe. Es la primera señal que dijo Cristo, que nadie te engañe. Por la palabra sabemos quién es quién. Por la palabra, por sus hechos sabemos quién es quién. A Jesucristo no lo engañaron los fariseos, los saduceos, no los engañaron, porque ellos decían: mira, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación. Tal vez le decían porque José no era el papá de Cristo. No somos hijos de fornicación. ¿Y sabe qué le dije a Cristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así suena fuerte. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde un principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de lo suyo, habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Es un homicida y es padre de mentira. Huellas digitales de los hijos del diablo. ¿Por qué? Y no se equivocó. Cristo no se equivocó. Con una mentira, con una calumnia, porque él dijo que es hijo de Dios, lo mataron en la cruz del Calvario. Con una mentira lo mataron en la cruz del Calvario, porque
el sumo sacerdote le preguntó: si tú eres el Cristo, dinos. Sí, dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Es un pasaje que está en Daniel 7. Y dijo el sumo sacerdote: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos más de testigos? Y era verdad, Jesucristo va a venir en las nubes del cielo y todo ojo lo verá, que dice el Apocalipsis. Hermanos, sería bastante, pero estudien la palabra de Dios, escudriñen la palabra de Dios. Esta advertencia no la echen en saco roto. ¿Por qué? Para que no seamos engañados. Mire, hay el engaño físico y el engaño espiritual. El engaño espiritual es que estamos hablando más. El engaño físico en muchas formas. Ya saben que ya vendieron terrenos en la luna y la gente los compró. Terrenos en la luna. ¿Te imaginas? Son engañados. Y la Torre Eiffel, que es de Francia, 2 o 3 veces la han vendido. ¿Cómo ven? Es el engaño físico. Muchas formas de engaño. Miren, lo voy a aplicar ya para terminar una anécdota que pasó y es real, donde un compañero abogado iba con un cliente y le dije: en esta empresa o en este negocio me van a prestar 150,000 pesos porque yo lo necesito, pero tú, como eres abogado y sabes, eres más abierto de ojos, a ver qué hago. ¿Y saben qué, hermano? Llegó allí y necesitas dar 30,000 pesos primero, luego para que podamos autorizarte el préstamo. ¿Y sabes qué dijo? No, pues esto huele a engaño, fraude. ¿Qué pasó? Mira, le dijo el compañero abogado: mira, ahorita te doy 50,000 pesos, pero échame los 150,000 ahorita. Digo: no, así no trabajamos. El engaño está por diferentes formas, no solamente físico, sino también espiritual, hermano. No nos engañemos. Hay muchas formas. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ya un hermano y pastor, según, tiene un grupo, dijo: ya si creyó el papá, ya todos son salvos. No importa que el hijo sea drogadicto, borracho o ladrón, lo que sea, ya se salvó. No, la salvación es personal y no se hereda. Me estoy explicando. Cada uno, vivo yo, dice, cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Hermanos, esta advertencia, esta exhortación, tenemos que abrir los ojos, hermanos, para no ser engañados. Miren, ya ahora sí, por último, le voy a hacer una del profeta viejo, si no lo ha oído, y el profeta joven. Ya cuando pasó de que se derrama la ceniz y que Jeroboam se le secó la mano y ya se va, entonces ya se va y le dicen un profeta viejo que está: mira, ese profeta joven que vino y todo lo que hizo y al instante se cumplió, y va a decir que va a pasar esto más. Y digo: a ver, alcáncelo. Y lo alcanzaron en su burra y lo trajeron. Mira, le dijo el profeta viejo: yo también soy profeta y he estado un ángel conmigo y me dice que vengas y comas, porque ya yo le había dicho: vas a ir, pero no vas a comer ahí. Venga, y él lo engañaron y comió. Y viene la palabra de Jehová: por cuanto no obedeciste la palabra de Jehová, tú no entrarás en el sepulcro de tus padres. Y se va en Albona Suazlo y va, y en el camino lo mata un león. Pero fíjense nada más lo que hizo el león: lo mató, no lo desgarró ni se lo comió. Lo mató y se puso a un lado para que ninguna bestia salvaje comieran. Van, lo recogen y lo van a sepultar. ¿Cómo fue engañado? Un ángel. ¿Cuánto engaño hay? Con los mormones dice que si un ángel, la Biblia dice que un ángel del cielo, si un ángel del cielo viene y te dice que hay otro evangelio, sea anatema. Los mormones dicen: no, hay otro evangelio, este es el libro de Mormón y esto y el otro, y están engañando gente. Pero por eso mismo ustedes deben ser alertas, bien exhortados
abriendo bien los ojos, bien estudiados en la palabra, estudiando la palabra de Dios y ser hacedores. Porque yo les puedo dar y seguir hablando, pero no estudiamos la Biblia, no estudiamos la palabra, pues cuidado, nos van a engañar. Tenemos que permanecer, como dice la Biblia por último: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida.